Te honramos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Agradecidos estamos que nos das la oportunidad de estar una vez más en el santuario, el lugar de reunión. Y Padre, aunque en cuerpo no, pero en espíritu estamos en unidad. El Espíritu Santo nos une, el Espíritu Santo nos comunica, el Espíritu Santo es nuestra comunión. Así que, Iglesia, te bendecimos desde este lugar, agradecemos profundamente que estés del otro lado, en tu casa, cuidándonos, cuidándote, ¿sí? Conforme nos están recomendando de continuo las autoridades y en obediencia nos estamos sujetando como corresponde y estamos haciendo las cosas de acuerdo a como nos están pidiendo que las hagamos. Así que bienvenida, Iglesia, desde tu casa, y rogamos al Señor que, estos minutos que siguen puedan ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, conforme la palabra que el Espíritu Santo nos hable, ¿sí? Venimos hablando de fe, estuvimos la semana pasada caminando un poquito sobre algunos textos, con fundamento quizás en el texto de Hebreos 11, versículo 1, donde refrescábamos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabemos por la palabra que aquellos que hemos sido justificados por Cristo Jesús, esto lo vimos el domingo, tenemos la responsabilidad de asumir la palabra de Dios y vivir una vida de fe, porque la palabra dice: más el justo por la fe vivirá, y hace mención claramente a que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, que crea que Él existe. Así que, vamos a caminar un poquito más sobre tiempos de fe, tiempos de responder a fe, o en fe, o con fe, como quieras decirlo, pero hay algo que es vital, ¿sí?, para toda la vida cristiana, para toda nuestra vida, pero en este tiempo más que nunca es necesario que respondamos a cada situación con un corazón de fe, con una mente de fe, con un espíritu de fe, con una vida que literalmente le crea a Dios. Sé que en algunos casos es difícil poder pensar en que le creo a Dios porque estoy pasando cierta situación o cierto problema, pero quiero que sepas algo. Hoy estuve escuchando un mensaje de nuestra profeta, la profeta Priscila, y ella, más allá del mensaje, más allá del texto, dijo algo y quiero transmitírtelo. Ella dijo: Dios de seguro no te va a sacar de todos los problemas, de todas las aflicciones, pero hay algo que sí es seguro: siempre te va a entregar la victoria. Y esto tiene que resonar en tu casa con un amén poderoso, porque es verdad. Dios no nos prometió una vida de color de rosa, sino que nos dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo vencí al mundo, dice el Señor. Ahí se fundamenta esa palabra, ¿sí? El Señor no nos va a sacar de todas las pruebas, de todas las aflicciones, pero hay algo que sí es seguro: nos va a entregar en cada situación la victoria. Quiero que tomen esta palabra desde el inicio, como para comenzar a caminar sobre el texto que el Señor nos da para el día de hoy. Quiero invitarte a que puedas ir al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 53. Si tenés tu Biblia, abrila. Si estás con el celu, prendelo, abrite en el celular la Biblia. Juan 4, 43 al 53. Esto, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta.
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Su hijo estaba enfermo y a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén y amén. Este es un texto que, como la mayoría de los textos de los evangelios, es conocido por la mayoría de nosotros. Es un texto que lo hemos compartido muchas veces, y por ahí, para situarnos en tiempo y en forma, acá Jesús está saliendo de Samaria después de haber tenido su encuentro con la mujer samaritana y haber provocado lo que provocó en Samaria, no solo que la mujer tuviera el encuentro con Jesús y su reconciliación con Dios, sino que también el pueblo creyera. Y al final, antes de comenzar este texto que leí, la gente le decía a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que vos nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos escuchado y creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Acá se da algo. Lo que yo quiero rescatar son algunas cosas que son muy importantes. Número uno, entender que hay un movimiento. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan, se provoca un movimiento. A veces nosotros no notamos esto, nos quedamos un poco cortos en este asunto, porque por ahí Dios quiere hacer algo con nosotros, nos quiere empujar, quiere que iniciemos algo, un proyecto, un emprendimiento, no sé, un negocio, un trabajo, una relación, no sé, algo Dios quiere provocar, y muchas veces el temor que invade nuestros corazones y nuestras mentes no nos permite avanzar en eso y coartamos los propósitos de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, se origina un movimiento, y los movimientos por lo general no son cómodos, sino que son incómodos. Cuando yo tengo que moverme, si estoy plácidamente sentado o acostado en mi casa y tengo que salir para hacer algún trámite, o tengo que trabajar o hacer cualquier cosa, por lo general produce cierta incomodidad. Hay cosas que nos agradan un poquito más y otras que nos agradan un poquito menos, pero la incomodidad está. Y ni te cuento si te agrada un poquito menos. La incomodidad es mucho mayor todavía. Entonces, acá vemos algo. Vemos que Jesús tiene que salir, ¿sí? Sale de Judea para ir a Galilea. Tiene que trasladarse. Ahora, uno puede decir: ok, listo, no sé, salí de mi casa y fui al almacén que está a 2 cuadras de casa. Eso es una cosa. Salí de mi casa y fui al mercado chino que está a 3 cuadras. Eso es una cosa, pero acá estamos hablando de que Jesús tuvo que trasladarse 170 kilómetros. Tuvo que salir de Judea para llegar a Galilea. Y en ese tiempo, amado, amada, no había aviones, no había Uber, no había autos. Sí o sí, había que moverse caminando o... como quizás ahora vamos a ver en el caso del oficial del rey, podría moverse seguramente en algún carruaje real, pero si no, el común denominador, caminando. Y había que caminar 170 kilómetros. En ese trayecto de 170 kilómetros es que se da la parada de Jesús en Samaria, y después de tener toda la experiencia ahí en Samaria con la mujer samaritana y con el pueblo, después de haberse quedado 2 días, sigue su camino
y llega hasta la región de Galilea. Vemos acá un movimiento, que es lo que quiero decirte. Hay un movimiento. Dios tenía un propósito y gestó un movimiento. Y ese movimiento era desgastante. Ese movimiento era un movimiento grande, alto. Era un movimiento de muchos kilómetros. Pero tenía que haber un porqué. Sí o sí. El hecho de que el Evangelio de Juan deja registrado en ese movimiento estos dos acontecimientos, más allá de que los otros evangelios también muestran otros milagros, pero quizás esto Juan los resalta como los más importantes, y aún viendo el resto, él habrá dicho, bueno, mis otros consiervos ya contaron las otras partes, yo quiero enfocarme en esto que creo que es importante. Entonces necesitamos encontrar o rescatar un porqué. Creo que Dios hace y a veces permite situaciones para darnos la oportunidad de despertar y poder responder en fe. Y creo que acá se está dando algo por el estilo. Dice versículo 46. En primer lugar, quisiera rescatar que Jesús llega a un lugar donde él ya había estado. Dice que la gente lo recibió, la gente de Galilea lo recibió ahí en Caná, porque recordaba que Jesús había convertido el agua en vino en las bodas de Caná. Nosotros solemos predicar y decimos, hay personas que se acercan a Jesús por los panes y los peces. ¿Recuerdan eso? Lo hemos mencionado un montón de veces y decimos, no te acerques a Jesús por los panes y los peces, sino que acércate por Él, ¿sí? Porque cuando estamos arraigados a Él, los panes y los peces no nos van a faltar, ¿sí? Y lo más importante, que es permanecer en su presencia, va a ser algo firme en nuestra vida. Los panes y los peces es una consecuencia, pero más allá de los panes y los peces, acá tenemos otra raza. Y esta raza es más complicada. Estos se acercaron a Jesús por el vino. Se acordaban del vino que había hecho, que era bueno. Era vino del bueno, porque el mayordomo, el maestresala, le dice a Jesús cuando hizo el vino, ¿qué pasó acá? Normalmente este vino se sirve al principio y se deja el malo para el final, porque una vez que ya está medio chupado, medio mamado, ya no importa qué es lo que tome, y dejaste el bueno para el final. Y bueno, esta gente se acordaba del buen vino, dice, Jesús hace un Navarro Correa, hace un buen vino, hace un López, qué sé yo, hace un buen vino, ¿sí? Entonces se acordaban de eso. Entonces tenemos a aquellos que se acercan por los panes y los peces, aquellos que se acercan por Jesús y aquellos que se acercan por el vino. Esto es algo tremendo, pero nosotros no estamos en esa historia, no estamos dentro de esta categoría. Nosotros no nos acercamos a Jesús ni por los panes y los peces, ni tampoco nos acercamos a Jesús por el buen vino. Nos acercamos a Jesús por Él, porque Él es la esperanza de gloria para cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Y quería leerte nuevamente versículo 46, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Una situación de conflicto. En primer lugar, rescatar que este hombre era un oficial del rey, no era cualquier persona, era una persona de posición, era una persona de autoridad. ¿Sí? Y tenía un problema, su hijo enfermo. Cuando los humanos experimentamos situaciones de desesperación, de aflicción, de prueba, algo duro, somos capaces de hacer cualquier cosa. Solo basta el ámbito financiero y nos vamos a dar cuenta de que cuando el ser humano está en problema, está en deuda, ¿sí? o tiene que cubrir alguna situación financiera, hace cualquier cosa, va y saca un préstamo al prestamista, al banco, al del enfrente, al de la esquina, hace lo que sea con tal de sacar dinero de algún lugar y solucionar el problema. Y de la misma manera, como seres humanos actuamos en todas las áreas de la vida. Y este hombre tenía un problema, su hijo estaba enfermo, a punto de morir, ya los médicos lo habían desahuciado, ¿sí? Entonces, él necesitaba imperiosamente una solución. Y dice que él estaba en Capernaum, y cuando escucha que Jesús había llegado a Galilea, se va, escuchen. Él tenía a su hijo a punto de morir y
Él tuvo que trasladarse, porque seguramente fue en carruaje real, como dije antes, tuvo que trasladarse por caminos, por una distancia de 40 kilómetros. Si vos y yo tuviéramos alguno de nuestros hijos enfermo, algún familiar enfermo, nosotros no nos movemos de al lado. ¿Vieron que normalmente cuando un hijo cae hospitalizado por algún problema, la mamá por lo general no se mueve de al lado del chico? Está ahí pendiente y pueden pasar, no sé, un mes y no se va a ir ni siquiera a bañar a la casa. Por ahí es una exageración, pero ustedes me entienden a qué voy, a qué apunto. Este hombre estaba en una situación de desesperación, pero aún teniendo a su hijo a punto de morir, lo dejó porque dice, yo algo tengo que hacer para ver si encuentro una solución de mi hijo. Y entonces se traslada, se va en busca de Jesús. No cabe duda que esa desesperación, esa aflicción, esa prueba despertó y accionó en este hombre un sentido de fe. Él había escuchado, porque no nos olvidemos de que este hombre era de Capernaum. Se podía decir que Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús, el centro logístico de Jesús. Entonces este hombre seguramente conocía de Jesús y conocía de los milagros que él ya estaba haciendo. Entonces él, cuando escuchó que había llegado a Galilea, dijo, algo este Jesús puede hacer por mi hijo. Y salió corriendo, impulsado por un sentido de fe, por una expresión de fe, por un corazón de fe, por una mente de fe, por una actitud de fe. Salió impulsado hasta Galilea, 40 kilómetros, para encontrarse con el Maestro. En la desesperación uno puede correr para cualquier lado. Este hombre podría haber ido, qué sé yo, no sé, a los curanderos de ese tiempo o a imágenes, ¿sí? A las imágenes que en ese tiempo se veneraban. Él podría haber buscado de diferentes maneras quizás una solución para su hijo. Pero cuando escuchó que Jesús estaba, fue corriendo a Jesús. 40 kilómetros, quiero decirte esto, muchas veces nosotros no somos capaces de ir 2 cuadras hasta una congregación, hasta un auditorio donde se suelta una palabra de fe para encontrar una respuesta de parte de Dios. Hoy quizás no podamos asistir a los auditorios, pero quiero ser más profundo. Hoy, en el medio de la aflicción, en el medio del problema, en el medio de la prueba, quizás no sos capaz de arrodillarte medio metro para buscar ayuda de Dios. Una lección para nosotros. Esto es una lección. Este hombre no tuvo problema en dejar su zona de comodidad y salir en busca de la ayuda de Jesús. Yo quiero animarte, amado, amada, ahí en el lugar donde estás, para que puedas poner esta palabra en tu espíritu y que de ahora en adelante busques de Dios. Este hombre estaba en una situación de desesperación. No esperes a que venga el tiempo de desesperación a tu vida. Comenzá a buscarlo ahora, Jesús. Busca su ayuda ahora, en este tiempo. No podés ir a una congregación, no hay problema. Estás ahí en tu casa, arrodillate y habla con Él. Y decirle, te necesito. Te necesito. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Dice que descendió para pedir la ayuda de Jesús. Tuvo la actitud, la acción. No es solamente pensar, a ver, voy a ir a buscar ayuda de Dios, me voy a arrodillar para buscar ayuda de Dios, porque muchas veces lo pensamos. Escuchen, yo se los puedo decir, soy testigo, soy uno de esos que muchas veces actuó de esa manera. Pensar, solo Dios puede sacarme de esa situación, pero quedarme en el pensamiento. A veces cuando uno se siente mal, por ahí esto te pasa a vos, te sentís mal y sabés en tu interior que el único que te puede ayudar es Dios, pero permaneces ahí con tu mente en el dolor, en la aflicción del dolor del cuerpo. En lugar de ir a arrodillarnos y decirle, Señor, vos dijiste en tu palabra que sos mi sanador y que por la llaga de Cristo yo ya he sido curado.
Quiero reclamar esa sanidad para mi vida. Entonces muchas veces queda acá en la mente y no hay acción. Este hombre en la desesperación fue movido a la acción. Y yo quiero decirte hoy que es un tiempo especial para que te muevas en la acción. Es un tiempo especial para que hagas algo, un acto, un hecho. Hechos de los Apóstoles. No se terminó de escribir, nosotros lo seguimos escribiendo día a día. Hace 2000 años, casi 2000 años que se viene escribiendo los Hechos de los Apóstoles. Y se va a seguir escribiendo hasta el día que el Señor Jesucristo retorne. Hagamos algo para buscar la ayuda de Dios. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Quiero rescatar esto en este texto. Este hombre se presentó delante de Jesús y tenía una idea, tenía un plan. Él iba a buscar a Jesús para que Jesús fuera a su casa y sanara a su hijo. Entonces Jesús le dice algo. Si no vieres señal, no van a creer. Y yo quiero situarme en el lugar. Escuchen, Jesús ya era un hombre conocido. Ya su ministerio era conocido. Él ya había hecho milagros y por eso es que la gente lo recibió. En este momento que Jesús está tratando con este oficial del rey, seguramente no estaban solos, seguramente estaban rodeados de gente, de los discípulos y de aquellos que lo recibieron en Galilea por el vino, ¿recuerdan? Entonces me imagino que había mucha gente y gente que se acercaba a él por las señales. Entonces Jesús, yo creo que esto lo dijo por causa del mundo espiritual. Dijo, si no vieres señales, no creerán. Entonces le cambia el plan al oficial. El oficial quería que Jesús vaya a su casa y Jesús le dice, no, ve, tu hijo vive. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole algo y en ese pedirle algo estamos esperando la respuesta de una determinada manera. Esto tiene que ocurrir así, pensamos, porque de esa manera voy a saber que es de Dios. Pero Dios muchas veces necesita mover nuestro interior para que se active la fe y dejemos de movernos solamente por hechos oculares. ¿Sí? El Señor dijo en su palabra, comenzá a llamar a las cosas que no son como si fueran. Y el texto que leímos la semana pasada es pues la fe, la certeza de lo que estoy esperando, la convicción de lo que todavía no veo. Entonces Jesús dijo, a ver, este hombre está esperando que yo vaya para ver el milagro y yo quiero mover su interior para que su fe se active, así que lo voy a desafiar. Ve, tu hijo vive. Te vas a tener que conformar con esa palabra. Muchas veces le vas a pedir algo a Dios y Dios te va a dar una palabra y te va a decir, hecho está. Y vos vas a decir, pero ¿dónde, Señor? Me estás diciendo que hecho está, pero yo no estoy viendo nada. Tenés que activar la fe para que eso que todavía no estás viendo, comiences a verlo. Mucha gente estaba en ese lugar, gente que se había acercado para ver si veía un espectáculo, a ver cuál es el milagro del momento. Y Jesús les cambió los planes para activar, para accionar la fe. Entonces les suelta esta palabra y resuena en los oídos de todos. Él le dijo, ve, tu hijo vive. Escuchen, este hombre se movió 40 kilómetros hasta Caná de Galilea y volvió 40 kilómetros hasta Capernaum. Son 80 kilómetros y se fue con una palabra. Él no había visto a su hijo sano, no había visto que su hijo estaba vivo. No sabía si estaba vivo o estaba muerto, porque en ese tiempo no tenía la tecnología. Nadie le mandó un WhatsApp, nadie le mandó un correo electrónico, tampoco lo llamaron por teléfono. No era posible. Entonces sí o sí, necesitaba esperar llegar al lugar para saber si lo que Jesús le había dicho era cierto. Esto es tremendo.
Nuestra ansiedad muchas veces nos gana, nos juega una mala pasada, pero hoy Dios nos ha conectado a través de este medio para que recibamos una palabra que active nuestra fe. Él dice: hijo, ya lo hice, hijo, ya respondí, hijo, ya te respaldé, hijo, ya te proveí, hijo, ya te sané. Escuche, Dios ya soltó la palabra y nosotros solamente tenemos que activar, tenemos que accionar la fe creyendo a lo que Él ya nos dijo, creyendo a lo que Él ya hizo. Dios quiere levantarte del lugar donde estás. Va a mover tu comodidad. La va a mover. Vos podés decir en este momento: ¿saben cuánta gente hay recontra aburrida en su casa? Ya no soporta el encierro, ya no soporta esta cuarentena. Un montón de gente. Pero escuchen, es un tiempo propicio. Este tiempo es propicio. Tiene que ser nuestra oportunidad para buscar de su presencia, para tomarnos de su palabra, para ser vivos. Las promesas que Dios nos ha hecho, creyendo en fe de que es verdad lo que Él nos dijo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Y si Él dijo que te sanó, estás sano. Y si Él dijo que te liberó, estás libre. Si Él dijo que ese vicio ya no forma parte de tu vida, ya no vuelvas a eso porque ya desapareció. No va a haber manera de que te tiente ese problema. Si Él dijo que tenés que comenzar a valorar lo que tenés en casa, porque ¿saben qué? Una de las cosas que ha salido a la luz en este tiempo de cuarentena es que nos hemos dado cuenta que tenemos gran valor en nuestra casa y nunca lo hemos notado. Vivimos tan ligeros, vivimos tan apresurados que no nos damos cuenta que lo mejor está en casa. Ayer hablábamos con mi esposa y compartíamos solamente un comentario. Qué fácil que es para el ser humano encontrar el otro en lugar de lo bueno. Y ahora que estamos encerrados en casa, nos damos cuenta de esas pavadas que a veces hacemos. Y por ahí renegamos de nuestra familia, pero este es un tiempo. Dios te conectó hoy para decirte: hijo, hija, tiempo de que comiences a valorar lo que tenés en casa. Tu esposa es la mejor, tu esposo es el mejor, tus hijos son los mejores, ¿sí? La familia que tenés es la mejor, tu hogar, tu casa es el mejor, tu vehículo es el mejor, las provisiones que tenés en tu casa son las mejores. Comenzá a valorar lo que tenés, porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Es tiempo de que dejemos de mirar lo del enfrente como mejor a lo nuestro. Esto se tiene que gestar en nuestro interior. Hagámoslo, comencemos a practicarlo. Dios nos va a respaldar. Cuando las cosas se salen de nuestro control, ahí nos acordamos de Dios. Y vaya que a este hombre se le salieron las cosas de control. Pero se acordó de Dios y fue en busca. Cuando le damos intervención a Cristo, nuestra fe es confrontada, como ocurrió con este hombre. Este hombre quería que Jesús vaya a la casa y Jesús le dijo: no, bástate mi gracia, anda con mi palabra. Tremendo. Pero Jesús, yo quiero mi milagro hoy. Sí, lo vas a tener, pero vas a tener que creer. Pero yo quiero ver. ¿Querés ver? Tenés que creer. Ah, ¿no era al revés? No, no es al revés. No es ver para creer, es creer para ver. Y Dios hoy te conectó para mover esa situación en tu interior. Te va a sintonía, lo que creías hasta ahora: ay Señor, no veo, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo? Y Dios te dice: hoy es el día. Hoy es el día. Versículos 51, 52. Final del 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Sigo leyendo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Amado, amada, este hombre fue confrontado y dice la palabra que creyó a lo que Jesús le dijo. Ahí hay un gran secreto, ese es un fundamento. Él creyó
a lo que Jesús le dijo. La pregunta para nosotros es, ¿vos y yo creemos a lo que Jesús nos dice? ¿Creemos a lo que Él nos dijo? Cuando nosotros creemos hay una consecuencia. Jesús sabía que este hombre necesitaba ese milagro para el hijo. Y no solo hizo el milagro, sino que provocó la salvación de toda la casa. Ahora vamos a ver esto. Jesús cuando hace una obra, la hace completa. No solamente te salva un pedazo, te salva completo. La historia es completa. Sanidad, libertad, salvación, redención, ¿sí? Reconciliación, justificación. Cuando Jesús hace la obra, cuando vos y yo le damos permiso a Cristo en nuestra vida, la tarea de Él es completa. Él no hace las cosas a media, las hace completas. Este hombre experimentó el poder del milagro sanador sobre su hijo y la consecuencia fue creer. Hoy Dios quiere provocar esto en nuestra vida. Hoy Dios quiere darnos este milagro completo. No solo responder a tu inquietud si estás en un problema de salud, no solo responder a tu inquietud si estás en un problema financiero, un problema de trabajo, todos lo estamos viviendo, problemas de encierro, no sé, familiares que son mayores, en fin, problemas relacionales, no sé cuál es el problema que podés estar pasando, pero el Señor te conectó hoy para decirte la respuesta, yo ya te la doy, hoy te la doy. En este momento te la doy. Doy respuesta a tu inquietud. El asunto es que vos tenés que creer. El asunto es que tiene que activarse en tu interior ese sentido de fe para decir, Señor, pase lo que pase, yo sé que mi Redentor vive y que es respuesta a todas mis necesidades. Como decía al principio, la profeta Priscila nos decía hoy en un mensaje, decía, Dios no te va a sacar de todas las pruebas, de todas las aflicciones. Pero hay algo que sí es seguro, Él te va a dar la victoria en cada una de ellas. Y Dios te trajo en esta conexión, acá en el espíritu hasta el auditorio, para decirte eso justamente. Estás en aflicción y yo no te saqué de aflicción, estás en prueba y yo no te saqué de prueba, pero quiero que sepas que mi victoria forma parte de tu vida. Mi victoria está en vos. Porque Cristo conquistó en la cruz del Calvario y resucitando de entre los muertos la victoria para darnos a vos y para darme a mí. Dios hoy quiere darnos esa victoria. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto experimentó este noble rey, este oficial del rey. Pero también quiere dar respuesta a todo lo que estamos necesitando. Dice el versículo 53 para terminar. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. Yo sé que en estos últimos días has experimentado milagros de parte de Dios. Una respuesta de parte de Dios llegó a tu vida sin que estabas en angustia, estabas en aflicción, estabas en desesperación, como este oficial, como este noble, y no sabías para dónde disparar. No sabías qué hacer, pero Jesús llegó, tocó la puerta de tu casa y trajo respuesta. Y la respuesta que Él trajo, el milagro que Él hizo, eso que parecía imposible y llegó, tiene que provocar que no solo vos creas, sino toda tu casa también. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que hoy es un día de sanidad, es un día de libertad y es un día de salvación. No podemos obviar salvación, porque es el plan de Dios para vos, para toda tu familia, para mí, para toda mi familia. Dios está más interesado en nuestra salvación que en una sanidad temporal. Dios está más interiorizado y más interesado en nuestra salvación que en que hoy tengas un recurso financiero o que te vaya bien en el trabajo. Eso es pasajero.
Pastor, pero yo sin esto no puedo más. Dios tiene control. Esta pandemia no está fuera del control de Dios. Dios tiene el control. Y no solo de esta pandemia, tiene el control de tu vida y tiene el control de mi vida también. El asunto es si nos vamos a asociar con Él, le vamos a entregar nuestra vida y vamos a comenzar a caminar tomado de su mano, sabiendo que cuando estamos conectados con Él, tenemos los panes, tenemos los peces, tenemos el buen vino, tenemos el buen pasar, tenemos la buena salud, tenemos la provisión, tenemos su respaldo, tenemos su favor. Uno puede decir en casa, qué buena palabra, me quedo sentado en casa, me quedo acostado y que Dios haga todo por mí. No te confundas. Este hombre tuvo que salir 40 kilómetros y volver otros 40 kilómetros para obtener aquello que fue a buscar. Hay una parte que la hace Dios y otra parte que la haces vos y que la hago yo. Y Dios nos está desafiando a que nos levantemos y comencemos a hacer nuestra parte para que lo que Él ya hizo se manifieste en nosotros, su parte. Así que, iglesia, te animo ahí en tu hogar. Cerrá tus ojos por unos instantes. Vamos a orar. Sé que hay cosas que seguramente tenés que arreglar con el Señor. Sé que seguramente hay cosas que tenés que agradecerle. Decirle, Señor, gracias por este milagro que hiciste esta semana. Gracias por esta respuesta. Gracias por tu favor, por tu respaldo. No sé, algo tenés que agradecerle, de seguro. Y Dios te está dando la oportunidad en este momento para que a través de esa gratitud, a través de ese reconocimiento de lo que Él ya hizo, no solamente tu fe se fortalezca, sino que aquellos que te rodean y que quizás todavía no le entregaron su corazón a Cristo, hoy puedan hacerlo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de libertad, hoy es día de sanidad, hoy es día de respuesta de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero establecer tu palabra para cada uno de nosotros. Número 1, ninguna plaga tocará nuestra morada. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una palabra fuerte, Señor, porque es una palabra de fe. Dice esa palabra, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero declarar que, Señor, conectados una iglesia que permanece, que habita, que vive bajo esa cobertura. No es que voy y vengo. No es un hotel tu presencia. No es un hotel tu manto, no es un hotel tu cobertura, es casa. Y yo declaro que tu iglesia, aquellos que hoy estamos conectados y estamos experimentando el favor de tu palabra, tus hijos, tu familia, estamos habitando en casa, estamos bajo la morada que sos vos, el Dios omnipotente. Y por eso declaro en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará nuestra morada. El Dios de los cielos está de nuestro lado. Así como estuvo con Moisés su siervo, está con cada uno de nosotros hasta el último día. Yo quiero declarar que el favor de Dios toca tus finanzas, toca tus recursos, toca ese trabajo que hoy está parado. Va a haber buenas respuestas, va a haber buenas noticias. Quiero que descanses en Dios. Pero pastor, estoy complicado, confundido. Tené paz. Dios no se olvidó de vos. Dios no te abandonó. Dios va a hacer algo y te va a proveer aquello que necesitas. Viene un tiempo de redención. Yo declaro un tiempo de redención en las deudas, en el nombre de Jesús. Muchos están preocupados por lo que viene, pastor. Ok, listo, yo me arreglo con un poco de arroz, con un poco de fideos. Pero ¿qué pasa con la deuda? En el nombre de Jesús, yo quiero declarar en el ambiente espiritual que entramos de redención de deudas. El Señor redime deudas. No me preguntes cómo lo va a hacer. No me preguntes cómo va a empoderar tu trabajo, pero lo va a hacer. No me preguntes cómo de esto malo va a salir algo bueno, pero Él lo va a hacer.
de cómo de esta situación tan complicada de encierro y donde quizás las relaciones se están plasmando más en pelea que otra cosa, Él lo va a solucionar y va a restaurar relaciones. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Si Él te prometió, Él lo va a cumplir. Y dice la palabra que aunque esa promesa tarde por un tiempo, esperala con paciencia que llegará. Llegará. La prueba produce paciencia y yo declaro que estoy delante de una pantalla donde detrás hay una generación que conquista el fruto del Espíritu y forma parte de su vida. Y porque la paciencia forma parte de su vida, la respuesta de Dios llega. No hay ansiedad, sino hay paciencia, y esa paciencia hoy entrega en tus manos a tus enemigos. Declaro en el nombre de Jesús un tiempo de salud, un tiempo de provisión, un tiempo de restauración de relaciones, un tiempo de afianzamiento y empoderamiento en nuestra relación con Dios, un tiempo de nuevas fuerzas, un tiempo en el cual el Dios de los cielos se levanta por vos, se levanta por mí y nos saca de toda aflicción. Pero quiero que sepas algo, amada iglesia, y esto lo declaro en el nombre de Jesús al ambiente espiritual. Así como el Señor suelta sus respuestas para que seamos bendecidos, vos y yo tenemos que accionar en nuestra parte como lo hizo este oficial. Él se levantó y fue 40 kilómetros y volvió 40 kilómetros, y nosotros nos levantaremos, tomaremos nuestro lecho y comenzaremos a andar para predicar las buenas nuevas de salvación en tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia, y declaro el resto de la semana, el resto de esta semana como una semana de respuestas de parte de Dios para que tu fe sea activada de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Te bendigo, nos estamos viendo en la próxima edición del domingo. Un abrazo a la distancia, la bendición de Dios sobre tu vida, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera tomar un segundo mientras que se va a cortar la transmisión, y quisiera orar porque varios han estado acercándose acá a la congregación, al auditorio, para entregar diezmos, ofrendas. Quiero orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir todo recurso financiero que tus hijos han apartado y han consagrado en obediencia y en fe. Declaro en el nombre de Jesús de provisión sobrenatural y de multiplicación en los recursos financieros para la gloria y para la honra. En el nombre de Jesús. Amén.